Con todas las posibilidades en contra, recibe el mando supremo de la nueva campaña. En el camino, decreta la liberación de los esclavos y autoriza la repartición de bienes incautados a los enemigos. Con un ejército casi ilógico de la persistencia, sigue batallando. Embarca y desembarca, va y viene. Compensa debilidades con fortalezas. Sorprende a los enemigos. Sobrevive a atentados. Se salva de emboscadas. España envía cuantiosos recursos, multitudinarios ejércitos y sus mejores generales para doblegar la rebelión emancipadora. Bolívar muestra otra faceta más impresionante aún. Tiene una fe destinista y fatal, ciega e inconmovible, y logra contagiarla a las tropas. Es un magnetismo personal que a los desventurados soldados les permite olvidar el hambre, el frío, las penurias de andar a caballo, la superioridad numérica del enemigo y las enormes distancias de cada campaña. Napoleón Bonaparte, ya derrotado y errante, había manifestado su intención de refugiarse en Latinoamérica. Y Bolívar le había escrito al antiguo emperador francés: usted y yo no cabemos en el mismo continente. Así se va imponiendo como el jefe supremo, natural e insustituible, único e imprescindible de la causa independentista. José Antonio Páez, un caporal llanero que ha heredado el ascendiente sobre las tropas mestizas, especie de Bobes bueno, se le une y lo sigue. En los 6 primeros meses de 1816 dirige la campaña de Oriente, desde Margarita y la isla de los Frailes hasta Carúpano, y de allí, en julio del mismo año, desembarca en Ocumare de la Costa. Accidentalmente va a Bonaire y las costas de Puerto Rico, pero inmediatamente regresa hacia Güiria, al otro extremo de Cumaná. En agosto enfrenta un motín de sus propios generales del Ejército Libertador, y tras una breve llega a Guayana. A esas alturas, combatía simultáneamente contra la oposición interna de los generales libertadores y contra las tropas españolas. La campaña en Guayana también está plagada de contratiempos, pero él sigue irreductible en su propósito y en sus ideales. Para 1817 había un clima de anarquía en el ejército independentista que solo amainará cuando la justicia militar someta al general Carlos Manuel Piar a un consejo de guerra. Bolívar permite su ejecución para imponer el principio de obediencia y la línea de mando, indispensable para el avance de su causa. Ni la oposición de los otros generales patriotas, ni las derrotas a manos de los españoles, ni la escasez de recursos, ni los problemas logísticos y de coordinación entre los varios ejércitos. Nada medra su ánimo. De la Guayana sigue al llano, y de nuevo hacia Guayana, y San Fernando de Apure. Ya en los difíciles años de su campaña oriental y llanera, manifestaba su idealismo por la unidad latinoamericana. En julio de 1818, le había escrito a la comandancia del Río de la Plata, Argentina, diciéndole que cuando lograra el triunfo, Venezuela los convertiría en una sola sociedad, para que la unidad sea la divisa en la América Meridional. Para principios de 1819, el milagro se está logrando. Ha consolidado la independencia en la inmensa extensión territorial de Guayana, Oriente y el llano de Venezuela. Y el 29 de enero convoca el Congreso de Angostura, desde el cual ya no solo reta a España, sino que advierte a Europa entera sobre la imposibilidad de restaurar la dominación borbónica sobre los pueblos americanos. La República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente y soberano. De ese Congreso de Angostura nace el proyecto de República de la Gran Colombia, que comprenderá a Venezuela, Colombia y Ecuador.